Vamos a continuar el tema que estábamos estudiando el viernes y que nos quedó una parte, y vamos a hablar sobre la apariencia. Estábamos hablando de la apariencia y el viernes dijimos cuidado con las apariencias. Y hoy continuamos. Póngale como usted quiera. El tema principal es las apariencias. Ya sea que tenga cuidado o que advertencia o como usted lo quiera mirar, pero el punto central ahí es las apariencias. Estuvimos mirando en la ocasión anterior, que las apariencias engañan, que el corazón es engañoso. Y estuvimos mirando que las apariencias de bien no necesariamente siempre son así. Hay quienes podrían tener una apariencia de bien, pero no lo es. Y estuvimos mirando el caso en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 y en 2 de Corintios en el capítulo 11 del verso 13 al 15. Y esto pues nos aclaró verdades que necesitamos saber, que dice la palabra de Dios, hasta el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y dice, no es extraño entonces que sus ministros pues se puedan disfrazar igual que él. Pero queremos también mirar la parte positiva que la hemos dejado para último. Porque casi siempre cuando se habla de las apariencias, hablamos de la parte negativa. O sea que alguien podría tener una apariencia buena, pero que no es como dice, como su apariencia es. Pero ahora miremos la parte positiva. ¿Cuál sería esa parte positiva? Pues que hay personas que no parecen bien, pero están bien. Eso sucede en todo aspecto. Hay personas que usted dice, se ve muy bien porque está así, como con bastante cuerpecito, bastantes kilos encima, pero no está bien. Cuando lo examinan médicamente le dicen, no, usted está enfermo. ¿Pero cómo? Y así como se ve tan fuerte, sí, pero está enfermo. Y hay otros que no parecen. Son aparentemente delgados, no tienen tanto cuerpo, pero están muy bien. No necesariamente estar delgado significa estar bien, y no necesariamente estar muy grueso significa estar bien. Estamos hablando de que la apariencia puede engañar. En días pasados, los hermanos de la iglesia siempre son muy cariñosos y le dan a veces una presentico al pastor. A veces unas naranjas, alguna cosa, unas manzanas, y yo la llevo para la casa. Y un hermano en estos días me hicieron un presente con un aguacate y me dijeron, quiera Dios que salga bien porque se ve esta manchita aquí, y normalmente cuando tiene esa manchita ahí pues podía salir mal. Ay, pero cuando fuimos a la casa, la manchita solo era por fuera. Estaba muy bien, excelente. Uno dice, ojalá siempre salga así. Entonces, en ese sentido es que decimos, mire que hay cosas que no se veía tan bien, pero estaba muy bueno, excelente. Era por fuera que no se veía así, pero realmente estaba excelente. En la vida pasa igual. Aquí el apóstol Pablo
en lo que leímos, está hablándole a la iglesia, a los Corintios, en el capítulo 10. Porque da la impresión que el apóstol Pablo no es como usted, o sea, así físicamente y en su forma, no tenía la apariencia que usted y yo nos imaginamos. Cuando usted habla del apóstol Pablo, pues usted te hace una idea, ¿cierto? Como yo les dije hace poco, oí una música y una cantante que yo dije, valga Dios, esto sí es cantante. Quiero ver una fotico, un videíto, busquemos y encontramos. Oiga, y no tenía ninguna relación la apariencia con la voz. Ninguna relación. Uno siempre, yo ya estoy acostumbrado a eso. Uno siempre se lleva sus sorpresas y yo estoy acostumbrado. No es la primera vez. Una vez oí a un cantante, a un hombre. Yo dije, uy, yo quiero ver una foto de este hombre. Yo me imaginé con la voz que ese hombre tenía. Me imaginé un hombre más o menos de unos 75, 78, unos 80 kilos de peso. No blanco, pero tirando más a blanco, nariz fileñita, la voz. Oiga, uno imagina, ese es el perfil de la voz, así tiene que ser el perfil de la cara y el cuerpo del hombre. Pero qué voz. Cuando encuentro la cara del hombre y el físico del hombre, no era ni tirando a blanco ni canelita, era de raza negra. Bien moreno. No era fileño, era ñato. No tenía el cabello liso, sino cabello de la gente de raza negra. ¡Qué voz! Y yo dije, quiero oírlo cantar. Y lo oí. Digo, ¡ah! ¡Qué bendición! Usted se da cuenta que las apariencias no son lo que en realidad viene en el envase. Así como puede haber alguien que parece bien y no es bien, puede haber alguien que no le da a usted buena impresión y puede ser excelente. En este caso, este cantante y esta última cantante me sorprendieron ahora último. No tiene ninguna relación la belleza de voz con su cuerpo, con su apariencia física. Ojalá quiera Dios que así seamos en lo espiritual. Que aunque no impresionemos a nadie con nuestra forma física, pero que quiera uno, quiero tener lo que esta persona tiene. Es real, es genuino, es de Dios. Se nota la bendición del Altísimo ahí. Gloria al nombre del Señor. Oiga, hermano, le cuento una cosa. El apóstol Pablo aquí está haciéndole un reclamo a la iglesia a los Corintios, porque la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios es un reclamo ministerial. Cuando usted estudia las cartas y usted no lee solo un versículo o un capítulo, sino que hace todo, usted se da cuenta que el apóstol Pablo le está haciendo un reclamo como pastor a esta iglesia. Si usted no me cree, le voy a leer un solo verso para que usted vea que ese es un reclamo. El capítulo 11, el verso 1 dice, ojalá me toleraseis un poquito de locura. Sí, toleradme. Y solo para que vea que no es solo el capítulo 10, el capítulo 11 es igual. O sea, el apóstol Pablo le está haciendo un reclamo a esta iglesia. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Porque a la gente le parecía que el apóstol Pablo no era un hombre espiritual, no era un hombre de Dios, y les parecía que no era realmente un apóstol. La experiencia de esta carta es que la gente comparaba al apóstol Pablo con otros. Y dijeron, no. Porque había otros que hablaban mejor,
que se veían mejor y que ejercían una autoridad mejor. No sé si me entiende. Y entonces ellos decían, no, comparado al lado de fulano, no, el apóstol Pablo realmente. Y entonces por eso es esta carta, y por eso es este capítulo 10, y por eso es este capítulo 11. Porque decían que él estaba loco. Los hermanos, los miembros de la iglesia, decían que el apóstol Pablo estaba loco. Y usted dice, pero ¿cómo se le ocurre? El apóstol Pablo, no, ¿cómo se atreven? Eso dice usted porque no era miembro de la misma iglesia. Porque lo está mirando desde la perspectiva de la historia. Y entonces, desde la perspectiva de la historia, muchos ya han estudiado al apóstol Pablo y le han pasado a uno el conocimiento de ellos y se va añadiendo y uno saca una conclusión: gran hombre de Dios, gracias al Señor. Ni jamás se le ocurra decir nada, pero en ese momento él no era historia. En ese momento él estaba en su presente con una iglesia que estaba en su presente. ¿Me da cuenta? Y era un pastor como cualquier otro pastor, que era un apóstol, y tenía que enfrentar las cosas como cualquier pastor, y tenía que hacer las cosas como cualquiera. Entonces, en este momento, él tiene que salir a decirles en el verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? También decían que era carnal. ¿Y por qué decían que era carnal? Y tiene que salir a decir, no, es que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Porque en alguna cosa tal vez no estaban de acuerdo con él. Y eso sucede en cualquier iglesia. Aquí en la China o en la Conchinchina. Un miembro de iglesia no en todo va a estar de acuerdo con el pastor, porque cada uno ve las cosas desde su perspectiva. Un miembro de la iglesia ve las cosas de la iglesia desde la perspectiva de un miembro de la iglesia. Y un pastor ve lo mismo desde la perspectiva de un pastor. Muchas veces un miembro de la iglesia ve las cosas a un corto o mediano plazo, y un pastor que ya tenga experiencia podría estar mirando eso desde mediano hasta larguísimo plazo, y estar mirando no solamente lo que va a ocurrir durante su vida, sino lo que podría ocurrir si el Señor tardare después que él termine su jornada con la determinada persona o iglesia. Entonces está proyectando algo con base en esa perspectiva, mientras que el otro está proyectando algo desde su perspectiva. Entonces ahí pueden surgir muchas diferencias. Y como no es que cuando somos uno es que nosotros dejamos la cabeza por allá y que ya no pensamos y todos pensamos. La unidad no tiene que ver con que yo no piense. La unidad tiene que ver como yo considere a mi hermano. La unidad no está basada en lo que yo pienso, sino cómo yo considero a mi hermano. ¿Es él mi hermano? ¿Sí o no? ¿Es lavado con la sangre de Cristo? ¿Sí o no? ¿Es salvo? ¿Sí o no? ¿Tiene al mismo Señor? ¿Sí o no? Etcétera. La palabra de Dios dice claro, dice, para que usted y yo podamos tener unidad con mi hermano, dice,
considerando cada uno a los demás como superior a él mismo. Entonces, dependiendo de ahí, cómo yo lo considero, ahí es donde radica el asunto. Pero en este caso, la iglesia de Corinto no era capaz de entender al apóstol Pablo, su pastor fundador. Porque, por ejemplo, y hago solo una acotación, usted no se aguantaría el apóstol Pablo de pastor ni un año. Y se lo digo porque nosotros somos terriblemente programados. Y el apóstol Pablo gustaba de predicar larguísimo. Cosa que a la mayoría de gente de hoy no le gusta. Le gusta que le digan todo en 40 minutos. Y cuando es una hora, pastor, suficiente, ya, no más. Pastor, la vida sigue, habrá más tiempo en el futuro. El apóstol Pablo gustaba de predicar larguísimo, pero larguísimo. Mire que él no dejaba de predicar ni siquiera después de las grandes impresiones. Y le traigo a colación solamente un caso. Dice la escritura que cuando estaba predicando en ese lugar, que un muchacho llamado Eutico se sentó en la ventana. Era un tercer piso, si no me equivoco. Y el muchacho, como el apóstol estaba predicando tan largo, se sentó en la ventana con tan mala suerte que se durmió, aunque estaba, él se sentó en la ventana para que le diera aire, para no dormirse. Escogió el peor lugar. Siempre se durmió y se fue. Y se cayó. Y lógico, ya usted puede imaginarse un dormido que se cae de un tercer piso por una ventana, pues a la eternidad, mijo. Menos mal que es gratuito. El pasaje no tiene costos excedentes. El apóstol Pablo bajó, porque dice como disertaba largamente, o sea, ya tenía tiempo de estar predicando. El muchacho se le dio el sueño y se sentó ahí para evitar, y siempre se mató. Digo, bueno, sí se mató, no es que él se matara y no, se cayó y se murió. El apóstol Pablo bajó, oró por él, lo levantó. El muchacho resucita de semejante golpe, lo toma por el brazo y lo vuelve a subir. Y le dice: mi hijo, no se siente en la ventana, siéntese aquí. Lo acomodó y dice, y siguió hablando hasta el amanecer. Usted no se lo aguantaba, se lo aseguro que usted no se lo aguanta. Eso solo por decirle algunas pocas cosas. Hay gente que somos tan programados, pero muy programados, porque la vida de nuestros días es muy programada. Somos tan programados que no seríamos capaces de aceptar un pastor así. Pero bueno, gracias a Dios que estamos en otra época y usted lucha por aguantarse el pastor que tiene. Porque a lo menos no predica así como hasta el amanecer. Pero es solo para que usted tenga una idea. Y si usted me va a decir del apóstol Pablo, yo le puedo hablar del Señor Jesucristo, que era capaz de sentarse a enseñar y seguir con la gente por 3 días. Y si no me cree a mí, lea la escritura. Y usted verá que en la antigüedad, en el tiempo del Señor Jesucristo y los apóstoles, por lo general se oían predicaciones largas, enseñanzas largas. Cuando yo le digo largas, le quiero decir largas. El Señor Jesucristo mismo
enseñaba largo. Y le digo largo, horas, horas. Pues la apariencia entonces del apóstol es que él es carnal. ¿Por qué? Bueno, por todo eso no tiene en cuenta a la gente, no les pregunta si está bien la hora, si está bien volver a predicar y seguir el tema después que alguien se murió por causa de la predicación tan largas. O sea, tenía cosas que no. Entonces ellos ¿qué dicen? Este hombre es carnal. Pero él les aclara y dice, mire, nosotros andamos en la carne, pero no militamos según la carne. O sea, hay gente que espera que las cosas sean todas como a su gusto. Por ejemplo, el lunes, si el Señor no ha venido por su pueblo de la otra semana, ya el otro lunes, que venga usted para una conferencia para el hogar, por favor, véngase con tiempo. No va a predicar el apóstol Pablo, va a predicar el pastor de la iglesia. Pero no venga a que le dé una conferencia en una hora, porque no le vamos a dar una conferencia en una hora. Una conferencia para el hogar. Ay, pastor, es que el día del ayuno y si no salimos a las 5 yo me desmayo. Tranquilo que aquí lo revivimos. Pero hay que abrir el corazón para estas cosas. Las personas invertimos mucho tiempo a cosas que no son provechosas y de eso sí no nos quejamos. Largas horas frente a las tabletas, a los iPhones y de esos teléfonos inteligentes, largo tiempo frente a los computadores, largo tiempo frente a los televisores y largo tiempo hablando con los amigos. También hay que dedicar un buen tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que el apóstol les dice? Mire cómo se lo reclama de directo en el verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. ¿Se da cuenta que el asunto de la apariencia influye? ¿Y qué le está reclamando a la iglesia? Es que ustedes miran lo que hemos ejercido entre ustedes y lo que hemos ayudado y la manera como he sido pastor de ustedes, lo miran según la apariencia. Porque no solamente la cara de alguien, las cosas pueden tener una apariencia. Dice, pero si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, porque está el que se siente bien espiritual, como la iglesia de los Corintios. La Biblia dice que los corintios eran una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo, que no les faltaban los dones. De hecho, usted encuentra en la epístola a los Corintios la clasificación de los dones espirituales. Y explica cómo manejar la situación del hablar en lenguas, de los que profetizan, porque en la iglesia había esto. Pero aquí dice, pero estaban bien persuadidos que ellos eran de Cristo, pero por alguna razón eran tan espirituales que ahora ellos eran de Cristo y el pastor no era de Cristo. ¿Qué cosas? Ahora ellos eran bien espirituales y el pastor era carnal. Y el apóstol les tiene que decir, no, pero nosotros no andamos según la carne. La apariencia no es el asunto o la razón o lo que se debe juzgar. No es la apariencia. La palabra de Dios va más allá y luego lo miraremos, pero no es la apariencia lo que se debe juzgar. Hay cosas más profundas que la apariencia, que son las que nos dan la base para juzgar las cosas. Bendito sea el nombre del Señor.
En Isaías, en el capítulo 53, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuántos han oído Isaías 53? Habla del Señor Jesucristo. Y este capítulo 53 da un detalle importante al respecto de lo que estamos hablando, porque lo dice textualmente. Dice en el verso 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del mismo Señor Jesucristo. Dice, le veremos, pero sin atractivo para desearle. Dice, ¿cómo? Dice, la apariencia, dice, como raíz de tierra seca. ¿Y cómo es la raíz de tierra seca? Usted puede encontrar una planta que está a la orilla de los arroyos, cerca de los ríos, cerca de las aguas. Usted ve esas plantas verdecitas. Se les nota la vida por encima, ¿cierto? Pero usted va a buscar una planta de tierra seca. ¿Cómo es la tierra seca? Polvorienta. Muchas veces agrietada. Entonces, esa le ayuda a dar también la apariencia a esa planta. Una planta de tierra seca, por lo general, no está tan llena de hojas como las demás. Tiene la tendencia a verse menos hojas. Y también tiene la tendencia a estar llena de tierra y de polvo, porque la tierra que está alrededor es seca y cuando sopla el viento la llena de tierra. Entonces no se ve bien verde. Puede que el color sea verdoso, pero no se ve bien verde porque el mismo polvo no la deja ver bien verde. Pero aparte de eso, porque no hay tanta abundancia de agua, tampoco se ve igual de verde. Pero yo quiero decirle una cosa. Si usted fuera a hacer un análisis, la planta que aguanta más es la que es capaz de vivir en tierra seca. Aunque no se vea tan bonita. La que necesita mucha agua, apenas falta el agua, se muere. La de tierra seca, cuando falta el agua, se profundiza más. Así que las plantas de tierra seca tienen raíces más profundas por naturaleza, porque el agua no está encima. Ellas bajan más buscando el agua. Y según un estudio que leí, porque yo no soy experto ni mucho menos, no sé nada, me remito a los estudios. Pero según un estudio que leí, dice que la planta de tierra seca puede llegar a tener el doble de su altura en profundidad. Y dice que no es tan gruesa. Por lo general las plantas de tierra seca son más delgados los tallos y eso, no son realmente unos árboles así, sino que son como arbustos. Pero que se profundizan más y dice que llegan a tener hasta el doble de su altura hacia abajo, en raíces que van buscando cada vez más hacia abajo para encontrar el agua que les permita vivir.
Pero hay una particularidad en este estudio. Dice, cuando esa raíz es así, le permite a esa planta que no es tan gruesa soportar las tempestades. Dice que cuando vienen esas tempestades en esas tierras, y esas tierras de climas así son muy propensas a tener tempestades, porque son climas extremos. Y en un momento de tanto calor, de pronto aparecen esos vientos terribles. Una tempestad, cuando viene a veces una lluvia, es con tempestad, con viento, con todo. Y entonces, dicen esos estudios, esa planta de tierra seca, el viento sopla y la dobla. Y barre el piso con sus hojas y vuelve y se levanta y para el otro lado y vuelve y barre el piso y vuelve otra vez y se la pasa para un lado y para el otro y barre el piso y recoge más tierra, pero no se parte. Ni es sacada tan fácil de allá, de su sitio, porque tiene las raíces muy profundas, que le permite doblarse y barrer el piso y, como diríamos en términos criollos, tragar tierra si es necesario, pero no se sale de ahí y no se parte. Y eso es lo que dice del Señor Jesucristo. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo le veremos? Como raíz de tierra seca. Por eso es que los judíos lo rechazaron, porque no veían en él lo que querían ver. ¿O por qué cree usted que lo rechazaron? Los judíos veían al Señor Jesucristo como un impostor sin aspiraciones. Así lo veían. Porque el Señor Jesucristo hacía milagros y no los aprovechaba desde la perspectiva de ellos. Una vez, dice la Escritura, alimentó como a 5,000 hombres, partiendo unos panes y unos pocos peces que le dio a los discípulos, y luego le dijo a los discípulos, denle a la multitud. Dice, comieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y recogieron de lo que sobró 12 canastas llenas. Dice, cuando los que estaban a su alrededor, los judíos, vieron esto, dice, quisieron tomarle y hacerle rey. ¿Se acuerdan? Pero dice, el Señor se escondió y se les escapó. Entonces, ¿cómo lo veían ellos? Como alguien sin aspiraciones. Tenía el poder para ser el rey, pero no quería ser rey. Así lo veían ellos. Es que el Señor Jesucristo no quería ser rey. Él es rey. Él no necesitaba que los judíos le dijeran que Él es rey. Él es rey. Pero como ellos lo veían desde su punto de vista, desde su perspectiva, el Señor Jesucristo no era válido para ellos. ¿Y por qué lo veían como un impostor? Porque podría, aparte de que no quería hacer aquello para lo cual sus capacidades daban, según el intelecto de ellos, también tenía otra cosa, y era que no hacía las cosas como ellos esperaban que Él las hiciera. Imagínense el milagro de aquel hombre ciego. ¿Se acuerdan que Él echó tierra en los ojos, barro, porque hizo barro con la tierra y su saliva, y le puso en los ojos y fue y se lavó? Le dijo, vaya y lávese, y regresó viendo. Como primera medida, el milagro en sí fue un gran milagro, pero el procedimiento, ni usted diría que muy bonito como hizo el pastor.
escupió. Es que ellos lo vieron, es que la gente quiere que como que uno lea las cosas y no se las imagine. Es que ellos vieron cuando el Señor escupió y con la tierra, y volvió y escupió hasta que hizo lodo con la tierra y su propia saliva, y le dijo al ciego venga, y le echó eso en los ojos al ciego, y está ciego. Primero, ¿quién quiere que le echen tierra revuelta con saliva de alguien? Nosotros tan pulcros que somos, ¿cierto? Nosotros somos, gracias a Dios, somos muy pulcros. Todo tiene que estar limpio, excelente. Hay quienes no le da la mano a los hermanos y se van corriendo porque de pronto se enferman. Y es que yo no sé cómo están las manos de los demás. Mejor yo le digo, Dios los bendiga, y me voy. Yo conocía a uno que después de darle la mano a los hermanos, indefectiblemente, dice la palabra, iba y se lavaba con agua y jabón. Y si usted le daba la mano a él porque lo encontraba en la puerta de su casa y ya ahí se iba a ir a acostar, y usted pasó y él por decencia salía y le daba la mano, hola, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, él volvía otra vez al baño, se lavaba otra vez sus manos con agua y abundante jabón, no sea que dormido se le ocurriera, no sabía dónde se iba a poner la mano después de habérsela dado a usted y se iba a infectar. Somos pulcros. No hay nada de malo, somos pulcros, gloria a Dios. No estoy diciendo ninguna cosa pecaminosa, somos pulcros. Qué bien, pues la gente también era pulcra en su tiempo y no les gustaba el procedimiento del Señor. Segundo, ¿quién quiere echarle barro en los ojos a un ciego? Pero para empeorar las cosas hacía eso el día de reposo. Entonces, todo lo que el Señor hacía era malo para ellos. O sea, todo el proceso de sanar al ciego, y le dijeron al ciego, da gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Y el ciego le respondió, no, ya después de ver, no, pues si es pecador yo no sé nada. Yo únicamente sé una cosa, yo estaba ciego y ahora veo. Gloria al nombre del Señor. El ciego sí podía entender, pero los judíos no podían entender. Digo, el ciego es un decir porque ya no era ciego. Pero el hombre que había sido ciego era el que podía entender. ¿Por qué? Dice, no, a mí qué me importa cómo lo hizo. A mí qué me importa si era barro lo que me echó. A mí lo que me importa es que cuando él me dijo, vaya y lávese después de echarme ese barro en los ojos, yo fui, me lavé y regresé viendo, y eso es lo que a mí me importa. Yo estaba ciego y ya veo. Gloria al nombre de Dios. Porque hay que tener un corazón abierto para poder entender. Digo, hay que tener un corazón abierto para poder entender. Y el apóstol Pablo, pues igual, tenía unos procedimientos y un estilo que esta gente, que eran los miembros de la iglesia que él había fundado, pues decía, no, este hombre, y él les tiene que decir, no, es que ustedes miran según las apariencias. Y era que decían que él era carnal y que no era de Cristo. O sea, casi que estaba perdido el apóstol Pablo. Entonces les tiene que reclamar y decir, no, si alguno de ustedes piensa que es de Cristo, sepa que nosotros también somos de Cristo. Qué cosas, ¿no? Usted diría, pero hermano, mire, es que así es la vida. Usted juzga ahora desde la perspectiva de la historia y dice, uy, qué gente tan terrible, gente de ser así, tan mala. Pero si usted hubiera vivido allá y hubiera sido parte de la iglesia, habría escuchado al hermano Aristóteles y al hermano Pancracio y toda esa cuestión, a lo mejor usted hubiera dicho, uy, sí, va a tocar tener cuidado con el pastor, porque me da la impresión que el hombre está como fuera de tono. Hasta decían que estaba loco. Porque él aquí les tiene que, mire, se lo voy a decir. Ya hablé del Señor Jesucristo, vuelvo al apóstol Pablo. Mire, capítulo 10, segunda de Corintios.
Ahora entro en el capítulo 11. Y en el verso 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. No repite. Es que no es una ocurrencia mía. No estoy diciendo aquí porque el pastor saca unas cosas y hace que la Biblia diga. No, señor, yo no estoy diciendo que la Biblia diga. La Biblia dice. Y él les dice una segunda vez, dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. ¿Era que decían? Era que entre ellos ese era el corrillo. Al apóstol Pablo, ellos en un momento no lo veían como un pastor digno. Ellos veían que era un hombre loco, carnal, que no tenía a Cristo. Y luego les dice: o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y mire lo que dice en el verso 20: pues toleráis si alguno os esclaviza, toleráis si alguno os devora, toleráis si alguno toma lo vuestro, toleráis si alguno se enaltece, toleráis si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿Por qué era que esta gente llegaban a pensar así? Porque el apóstol Pablo, haciendo todas las cosas, sin embargo, habían otros que sí ejercían, estoy hablando en términos así entre comillas, ¿no? Usted me entiende lo que estoy diciendo. Ellos veían que otros sí ejercían autoridad, pero cuando el apóstol Pablo viene y les habla, dice: ellos no están ejerciendo la autoridad, ellos realmente lo que están haciendo es esclavizarlos, devorarlos, quitarle lo de ustedes, enalteciéndose, y hasta les andan duro. Pero ellos no se daban cuenta, porque a los seres humanos a veces nos gusta así. Entonces, las apariencias que en este caso habían en el apóstol era como si él no fuera un hombre de Dios, como si él fuera carnal, como si estuviera loco. Pero realmente ni era un carnal, ni era alguien que no tuviera a Cristo, ni era un loco, era el apóstol Pablo. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Entonces, esto de las apariencias es muy complicado. Muy complicado. En el libro de San Juan, capítulo 9, versos 15 y 16. ¿Está usted aquí? ¿Quiere usted seguir estudiando la palabra de Dios? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Otra vez volviendo al Señor Jesucristo. Cuando le preguntan a este hombre ciego: bueno, pero ¿cómo le abrió los ojos? No, es que él hizo lodo y me lo echó en los ojos. ¿Qué dijeron? Ese hombre no procede de Dios. Mucho menos decir que era el Mesías. ¿Por qué? Por sus métodos y porque, dicen ellos, no guarda el día de reposo. Pero entonces ellos mismos, al dialogar de estas cosas, dice, se armaba una disensión, o sea, una discusión entre ellos. ¿Por qué? Porque entonces decían: bueno, está bien, todo eso sí parece que no es correcto, parece que no es, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes cosas? ¿Cómo puede un hombre
que realmente Dios no esté con él, que no proceda de Dios. Pero entonces, ¿cómo puede hacer estas señales? Y dice, se armaba una discusión cada vez mayor, incluso se ponía agria, porque una disensión es una discusión agria. Si eso es con el Señor Jesucristo, imagínese usted con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con cualquier otro, o también con usted. Podría ser que alguien, no más la apariencia física suya, a usted no tenga la apariencia de un buen cristiano. Estoy hablando de la apariencia física. Porque todos no contamos con la dicha de ser como David, que dice que era rubio y con unos ojos bien, sí, bien puestos, bien hermosos de ojos. Todos no contamos con esa apariencia. Es más, la mayoría de nosotros no contamos con esa apariencia. Algunos de nosotros, un hermano, un pastor amigo mío que era muy terrible, un sentido del humor muy tremendo, me tomó una foto, ¡plap! Y luego dijo, mire, cuando mis nietos no se quieran tomar la sopa, les muestro una foto suya. Éramos amigos, o somos amigos. Eso para decir la verdad que todos sabemos. Que realmente muchos de nosotros no salimos bien favorecidos en lo físico. Y por esa sola razón podría ser que alguien no lo catalogue a usted bien. Hay quien piensa que una persona gruesa, gorda, tal vez no sea tan de Dios, que para ser de Dios hay que ser más delgado. Es un poco de ideas que tenemos nosotros. Ese que es tan gordo así, ¿será que se ayunará? Ese tan gordo así, ¿sí será capaz de orar? ¿O será que cuando va a orar se queda dormido? Ese tan gordo, así comenzamos a sacar unas conclusiones que no vienen al caso. Porque podría ser bien gordo y ayunar. Y podría ser bien gordo y orar más que yo. Porque la Biblia no dice que para poder orar se necesita ser más delgado, más gordo. Dice, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que si es bien delgado, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y si es gordito, también necesita la ayuda del Espíritu Santo. Si es bajito, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y si es alto, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Todos necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la apariencia, no se sienta mal. Dice, ay, pero hermano, yo le caí mal a la gente, yo no sé qué le hice. No se preocupe, el Señor Jesucristo le caía mal a muchos, tanto que lo crucificaron. El apóstol Pablo le caía mal hasta la iglesia a la que pastoreaba, que uno supone que la iglesia que uno pastorea, pues diga, no, ¿cierto? Digo, supone, no tiene que ser así. Oh, mano, no, era la iglesia. ¿Y qué se va a hacer? En otras partes la Escritura nos enseña ya cosas más interesantes acerca de esto. Y en San Mateo, en el capítulo 7, el Señor nos dice, el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hasta allí está hablando de la parte negativa. Dice, tiene que tener cuidado con una persona que tenga una apariencia, pero que en el fondo no sea tan bueno como esa apariencia que tiene. Eso es correcto. Dios lo dice.
Guárdese de alguien que tenga la apariencia de ser una oveja, pero que por dentro sea un lobo rapaz. Pero luego habla de la parte positiva, porque Dios habla de lo positivo, así como habla de lo negativo. También dice entonces en el verso 17, todo buen árbol da buenos frutos. O sea que no es solamente que hay que esperar los frutos del malo para decir que es malo, hay que mirar todos los frutos. Porque hay quien está esperando para examinar nomás los frutos malos para decir quién es malo. Porque siempre estamos listos para ver solamente descubrir quién es malo. Qué bueno, gloria a Dios, pero también descubramos quién es bueno. Porque la Escritura dice aquí, todo árbol bueno da frutos buenos, por su fruto los conoceréis. Hay gente que cree que cuando dice por su fruto los conoceréis únicamente para conocer al malo, no, también para conocer al que anda bien. Dice todo árbol bueno da frutos buenos, por su fruto lo conocerá. Si el hermano no le cae bien porque es gordo, pero cuando trata con los demás tiene un espíritu amable. Cuando está por ahí, uno descubre que quiere el bien de los otros. Entonces realmente tiene un corazón bueno para con su gente. Y si alguien quiere saber si ama a Dios, examínese si es capaz de amar a los hermanos. Porque la palabra de Dios dice, si no es capaz de amar a su hermano a quien ve, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Si usted quiere saber qué tanto ama a Dios, mídase por saber qué tanto ama a sus hermanos. ¿Por qué me miran así? ¿Le dije algo que le hizo sentir mal? Eso es lo que Dios dice. Usted quiere saber qué tanto ama a Dios, examínese para saber qué tanto es capaz de amar a sus hermanos. Porque la palabra de Dios dice, si no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? Y es que el Señor Jesucristo le da a uno, vea, uy, Padre Celestial, le da por donde es, para que entienda. El Señor Jesucristo le dice, si ustedes aman nomás a los que los aman, ¿qué hicieron de más? Nada. No, eso hacen también los gentiles. Esos aman a los que los aman. Dijo, pero orad por los que os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos. Diciéndolo a la carrera, todo el mundo dice amén, pero diciéndolo despacio, se oyen unos ciertos silencios. Dice el Señor, ¿te quieres saber qué tanto si es capaz de amar a su enemigo? Si es capaz de bendecir al que lo maldice, que usted sabe que lo maldice, no que le dijeron, usted es consciente que si ese cliente lo maldice usted. Dice ahí, bendígalo. Y orar para bien por aquel que lo persigue. Usted sabe que alguien lo tiene entre ojos
y dice: yo de aquí yo no me voy de esta vida sin hacerle un daño a fulano o a fulana, yo tengo que hacer así, y usted lo sabe, usted se enteró, entonces el Señor lo manda y dice: vaya y ore por él. Señor, bendice a fulano de tal, ayúdalo, prospéralo. Señor, dale 4 carros, dale 5 casas, dale un helicóptero, Dios mío, dale una finca, llénalo del Espíritu Santo, dale los dones tuyos, Padre, que cuando él pase la sombra de él sane a los enfermos como Pedro. ¿O cuál sería nuestra oración? Señor, hazme justicia de mi adversario. Tú sabes cuánto daño me ha hecho, Padre. Tenlo en cuenta, Dios mío, y en el día del juicio el castigo, Padre, no se haga tardar. Porque tú conoces a este tu siervo. Claro que sí, el Señor conoce a este tu siervo, claro. Ahí es donde el Señor dice: así es que yo puedo conocerme. Igual así es que yo puedo analizar, no por la apariencia, sino por los frutos. Si soy capaz de pagar bien cuando quieren mi mal. Son cositas que Dios dice en su palabra. Si soy capaz de amar y querer el bien de aquel que yo llegue a enterarme que está buscando mi caída, que me está buscando el ladito para... Y no como algunos decimos: no, hermano, si la palabra de Dios dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, hermano. Yo le quiero brindar como 100 almuerzos. Serán como 100 carbones de candela encima de ese. Y unos 200 vasos de agua para que... O sea, cuando se lo está dando, se imagina que le está dando carbones en sentido de juicio, de fuego sobre la cabeza. Porque nosotros somos buenos para negociar. Ay, yo que conozco a mi pueblo. Nosotros somos buenos para negociar. Es que hasta Jacobo y Juan llegaron delante del Señor cuando no lo dejaron pasar por ahí porque iban para entrar a Sion y tenían que pasar por ahí. Señor, nos da permiso que ahora mismo sentimos fe y la unción para que nosotros pidamos fuego del cielo que los consuma. ¿Cómo no es? No te dejan pasar a ti ni a nosotros. Que aquí no entran. Señor, como Elías, yo siento la unción. El Señor les dijo: no, olvídense de la unción en este momento. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, les dijo el Señor. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, vino a salvarlas. ¿Qué tal que el Señor les dé permiso y claro, cae fuego del cielo, se mueren enseguida y así perdidos derecho al infierno? Hay gente que no piensa sino en el presente. Uno tiene que pensar en muchas cosas. Y el Señor, ahí es donde el Señor dice: por sus frutos. No por las apariencias, por sus frutos. Porque así como se puede conocer al que está haciendo lo malo por sus frutos que no son tan buenos, también se conoce cuando alguien realmente es bien con el Señor y bien como Dios quiere que sea, porque tiene unos frutos que dejan ver que esa persona es así. No las apariencias, no la gordura, no la flacura, no lo bajito, no lo alto, no a veces hasta la manera de hablar no es tan bonita. No es esa apariencia. No sabe usar bien todos los detalles del idioma, etcétera. No es esa apariencia. No, que no sabe hablar fino. No es esa apariencia. El Señor dice: sus frutos.
no compare a nadie con nadie. Sus frutos dirán en qué categoría podemos poner a esa persona. ¿Como un árbol bueno o como un árbol malo? Déjeme decirle algunas pocas cosas y yo con eso ya termino. Por ejemplo, acerca del dinero. ¿Qué piensa usted del dinero? ¿Y cómo le hace sentir el dinero? Sea cuando usted lo tiene o cuando ve que otros lo tienen, porque son dos historias diferentes. ¿Qué siente usted cuando usted lo tiene? O sea, llegan a sus manos el dinero. ¿O qué siente usted cuando el dinero no llega a usted? Cuando le llega a otro y usted nada. ¿Cómo se siente? Porque la palabra de Dios dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, dice el amor al dinero. ¿Qué siente usted cuando el dinero llega a usted? Y luego la otra pregunta, ¿qué siente usted cuando el dinero le llega a esa otro y usted solo mirando? ¿Qué siente? ¿Cómo ve a ese? ¿Cómo lo inspira eso? ¿Qué cosas le hacen nacer en su corazón? Ahora, voy a ir a otras cositas. Todos esos son detalles pequeños y ustedes saben que a mí me gusta hablar de los detalles y las cositas, porque es la inspiración que el Señor me hace sentir a mí. Ese otro detalle, dice la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan. Pero antes dice, llorad con los que lloran. ¿Cómo se siente usted cuando no es a usted que le va bien, sino a los otros a los que le va bien? A usted no le va bien. Y no estoy hablando solamente en términos económicos ni de trabajo, ¿no? ¿Cómo siente usted cuando ve que un joven de la iglesia se casó con una muchacha bonita? Y no estoy hablando solo de los hombres, estoy hablando de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo se siente usted cuando ve que un muchacho de la iglesia se casó con una muchacha bonita? Para ponerle un ejemplo, yo he oído personas decir, yo no sé qué le vería a semejante muchacha tan linda venir a casarse con este tontorote tan feo. ¿Cómo se siente usted cuando ve que un muchacho de la iglesia se casó con una muchacha bonita? O al contrario, ¿cómo se siente usted cuando ve que un muchacho o una muchacha de la iglesia se casó con un muchacho bien? A lo mejor el muchacho es médico y tiene un apellido, sí, como de tradición, bien reconocido. Y la muchacha escasamente hizo el segundo, el tercero bachillerato, que hoy día le llaman séptimo y octavo. O de pronto la muchacha no hizo ni el octavo, sino que vino a validar cuando ya tenía, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le inspira? La palabra de Dios dice, llore
con el que llora. Pero también dice, gócese con el que se goza. ¿Cómo se siente? ¿O cómo se siente usted cuando a usted no lo llaman a pasar al frente nunca? Y usted ve que hay uno que siempre lo llaman a pasar al frente. ¿Cómo se siente? ¿Qué le inspira? Son solo preguntas, no se preocupe. No tiene que responder en alta voz. Son solo preguntas. ¿Cómo se siente? A todos nos pasa. ¿Cuál es mi reacción allá por dentro de mí? Cuando a uno siempre lo llaman y a mí nunca me llamarán, porque yo sé que aquí soy un cero a la izquierda. Bueno, ojo, nunca nadie, ni Dios, ni el pastor, ni la iglesia le dijeron usted es un cero a la izquierda. Usted dice que usted es un cero a la izquierda. Pero son pequeñas preguntas, porque estamos hablando de las apariencias y de lo que realmente hay en el corazón. ¿Cómo se siente cuando uno ocupó una posición y un día le dijeron, ya no ocupe más la posición, ahora la va a ocupar esta otra persona? ¿Cómo se siente con esa otra persona? Hermano, aquí estoy en lo que necesite para servirle, para ayudarle. Déjeme y le llevo la maleta. Déjeme y le ayudo en algo. ¿O qué otra cosa viene a su corazón? ¿Cómo se siente con esa persona? Son solo preguntas, solo preguntas. Es para que examinemos, porque el Señor dice aquí que es por el fruto que se conoce el árbol. No es por las hojas, no es por cómo se ve, es por el fruto. En esta hora vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude.